Hola mis estimados estudiantes, vamos a continuar con el tema de la semana 2 que son los números racionales. Ya conversamos respecto a la suma y la resta, vamos a hablar de lo que es la multiplicación y la división y la propiedad de los números racionales, específicamente propiedades de la suma y la multiplicación, que nos van a ser útiles para simplificar expresiones y operaciones matemáticas. La multiplicación la vamos a realizar multiplicando los numeradores entre sí y los denominadores. Si tenemos a sobre b multiplicado por c sobre d, en la resultante vamos a tener que en el numerador va a estar el producto de a por c y en el denominador el producto de b por d. Si vemos un ejemplo, 5 octavos por 7 treceavos. De acuerdo al procedimiento que estamos observando, deberíamos multiplicar el 5 por el 7 para obtener la cifra que va en el numerador de la fracción resultante y en el denominador multiplicaríamos 8 por 13 y al final vamos a tener 35 sobre 104. Entonces en el caso de la multiplicación simplemente multiplicamos numerador con numerador y denominador con denominador. Y posteriormente, si es posible, se simplifica la fracción, pero ese es el procedimiento básico de multiplicación. Cuando hablamos de la división, vamos a utilizar una propiedad que revisamos anteriormente, que nos decía que cuando vamos a dividir, eso equivale a multiplicar una fracción por el inverso de la otra fracción. Es decir, si hablamos de división, a sobre b dividido entre c entre d es igual a sobre b multiplicado por d sobre c. Pueden darse cuenta que invertimos la fracción que va en el divisor. De esta manera, la resultante de la división va a ser igual a A por D entre B por C. Si vemos un ejemplo, 3 séptimos dividido entre 5 novenos, de acuerdo al procedimiento establecido, vamos a observar la fracción que está en el divisor, que en este caso es 5 novenos, y la vamos a invertir. La invertimos, en este caso va a ser igual a 9 quintos. Entonces la operación equivale a multiplicar 3 séptimos por 9 quintos. Aquí aplicamos el procedimiento de la multiplicación que ya vimos. Numerador por numerador y denominador por denominador. 3 por 9 entre 7 por 5 igual a 27 entre 35. Con este procedimiento completamos las operaciones básicas con números racionales. Ya hablamos de suma y resta, aquí tenemos multiplicación y división y ya es posible realizar cualquier operación. Nos faltaría revisar las propiedades de los números racionales, así como nosotros vimos en los números naturales y en los números enteros que habían propiedades de la suma, propiedades de la multiplicación, también las encontramos en los números racionales. Específicamente las propiedades son exactamente las mismas, la propiedad asociativa, la conmutativa y el elemento neutro. En el caso de la suma sabemos que es el 0 y aparece un concepto nuevo que es el de inverso aditivo. A sobre b menos a sobre b es igual a 0. O sea, el inverso aditivo simplemente es una fracción similar pero con el signo contrario que hace que la suma algebraica sea igual a 0. Si vemos la propiedad asociativa, miramos el ejemplo, es el mismo concepto que hemos manejado. Si yo tengo diferentes operaciones, pues yo puedo agruparlos, no importa cómo los agrupe, al final vamos a llegar al mismo resultado. En el caso de la conmutativa, me dice que no importa el orden en que yo los coloque, si yo sumo a entre b más c entre d, eso es igual a c entre d más a sobre b. En el caso de la multiplicación, tenemos las mismas propiedades. Asociativa, cuando voy a multiplicar yo puedo agruparlos. En el ejemplo fíjense que tenemos a sobre b por c sobre d. Los agrupamos y el resultado lo multiplicamos por e sobre f. Eso va a ser igual a sobre b que multiplica de c sobre d por e sobre b. En el caso de la conmutativa tenemos el mismo concepto. El orden de los factores no me va a alterar el producto. Igual que la distributiva, yo tengo a sobre b que multiplica c sobre d más e sobre f. Eso equivale a que yo multiplique a sobre b por cada uno de los elementos que están dentro del paréntesis y al final vamos a tener el mismo resultado. Esto nos demuestra que para todos los números que hemos visto hasta ahora, las propiedades de la suma y de la multiplicación son exactamente las mismas y esas propiedades son las que vamos a utilizar cuando vamos a simplificar expresiones. En esta semana estamos trabajando con números racionales y para simplificar las expresiones pues vamos a utilizar estas mismas propiedades. De esta manera tenemos los conceptos asociados a operatorias
con números racionales ya los hemos revisado y podemos desarrollar y ejercitar aplicando estos conceptos en expresiones matemáticas que contengan números racionales. Les sugiero que revisen la guía de contenido, resuelvan los ejercicios que están disponibles en la plataforma. También pueden ubicar mediante la investigación en Google algunos ejercicios adicionales que quieran resolver. Yo les voy a dejar algunos para que puedan resolverlos. El tema del siguiente recurso va a ser potencia de exponente racional. Nos seguimos hablando.